Buenos días, alumnos. Bueno, qué alegría ya verlos en la última etapa. Eso significa que fueron progresando en su conocimiento. Si están acá, se ha avanzado mucho, ¿sí? Entonces, bueno, hemos hablado un poco de arte, un poco de cine, un poco de literatura, que es lo que más compete, ¿no?, a nuestra materia. Y nos queda hacer una especie de cierre en esta unidad 7, que se llama Miradas Cruzadas, Trabajo, Identidad, Realismo Social en el Arte y la Literatura. Así que bueno, si ustedes vieron la película Grisinópolis, recuerden mirarla porque es fundamental, es interesante cómo han hecho los trabajadores para poder recuperar esa empresa y para insertarse nuevamente en el trabajo. No sé si en la actualidad esto está funcionando, creo que sí, por lo menos cuando escribimos este texto está funcionando. Calculo que ahora seguirá. Tenemos avatares económicos en la Argentina continuamente, ¿no? Entonces, bueno, muchas empresas abren y terminan cerrando, pero bueno, hasta 2025 inclusive está abierto. Esperemos que siga. Pero bueno, sigamos y seguimos hablando de la idea más que nada, ¿sí? Más allá de que centremos nuestras fuerzas en el estudio de Grisinópolis, lo que se logró es lo más importante, ¿sí? El trabajo es fuente fundamental, ¿sí? Supuestamente las últimas estadísticas estaban diciendo que el trabajo había aumentado. Sabemos que los sueldos son muy bajos, pero bueno, más allá de esa realidad, el tener un trabajo, el buscar una identidad como país y apoyada esa identidad por el cine, por la literatura, por el arte, ¿sí? Hace que sea muy importante. Así que, bueno, esta mirada es un poco sobre esta unidad, es un poco sobre esta mirada, ¿no? Eh, y bueno, vamos a definir un poquito con algunas palabras más pedagógicas lo que es el realismo social. El realismo social es un movimiento artístico y cultural que busca representar la realidad social y las luchas de las clases trabajadoras y los marginados, utilizando un estilo realista para criticar problemas sociopolíticos y promover el cambio. Bien, entonces ahí nos podemos abocar ya de la literatura, hablamos de Roberto Arlt, ya de la literatura nos podemos encontrar incluso con el mismo Borges, ¿sí? Entonces, la literatura social en la Argentina y principalmente en Latinoamérica es muy abarcativa. Para estudiarlo mejor, creo que un escritor que brilla en ese aspecto es Gabriel García Márquez. Siempre en sus escritos hay una mirada sobre esta Latinoamérica explotada, ¿sí? Que fue muy propio del realismo mágico y ese alciamiento de las voces, ¿sí?, que hacía que desde la literatura y desde la magia propia de Latinoamérica tuvieran una voz sonante donde se hablara de la esclavitud y se hablara de cierta opresión que ejercía Estados Unidos, o saquemos Estados Unidos, aunque hoy en día está muy presente eso, saquemos en Estados Unidos por si en este caso no afuera, cosa rara, pero bueno, podríamos decir China o Rusia o cualquier país o potencia que utilizara a Latinoamérica para oprimirla, ¿sí?, y llevarla a un lugar
que no es el indicado o es el que podría llegar a tener. Y esto lo hemos visto en la historia de Latinoamérica. Lamentablemente Latinoamérica se vio siempre resignada a esas realidades, ¿no? Y estas realidades, ¿sí?, nos llevan a problemas mayores, problemas económicos, una gran pobreza, ¿sí? Supuestamente en este momento la pobreza está bajando, eso dicen los registros, ¿sí? Habría que ver, ¿no? Pero no vamos a meternos ahí. Pero bueno, pensemos en esta Latinoamérica y el realismo social como expresividad, ¿no? Como una fuerza impulsora de la realidad social que se está viviendo y desde ahí el arte. Entonces, para hablar del arte podemos hablar de Siqueiros, podemos hablar de los muralistas, podemos hablar de una Venezuela que fue partícipe del arte en la década del 60 más que nada, una México, ¿sí?, que hizo mucho por la cultura y por reivindicar sus valores tradicionales. Nuestro país también tiene lo suyo, ¿sí? Y ya desde, ¿sí?, desde los comienzos, Cándido López se me ocurre, ¿sí?, de la pintura argentina hasta la, no digo actualidad, pero bueno, en la actualidad de la década del 60, ¿no? Con Berni. La pintura argentina tuvo la posibilidad de alzar la voz y contar problemas o contar realidades, ¿sí?, que les son propias y que plantean, ¿sí?, un problema en cuanto a este nivel socioeconómico en el cual se vive, ¿sí?, por ejemplo, en Ramona, llevándola a la prostitución, ¿no? Entonces, ustedes podrían hacer una especie de comparación, ¿sí?, trabajo, ¿sí?, de análisis entre los textos de Roberto Art y los cuadros de Berni, donde, bueno, resalten la idea del realismo social como voz elevada, ¿sí?, hacia la mirada interna que el argentino o el latinoamericano debe tener para confrontar sus problemas económicos, sociales, ¿sí?, o cosas por el estilo. Pensemos, por ejemplo, ¿sí?, armar esta clase, estaba pensando en el litio, ¿no?, que se está encontrando estos días. O, por ejemplo, también podríamos hablar de la proyección que decían que en Mar del Plata se había encontrado petróleo, ¿sí? Entonces, bueno, el trabajar denodadamente para conseguir eso, pero a la vez plantearnos que esta realidad no lleve a la explotación del hombre, ¿sí?, sino que lleve a una explotación adecuada de la naturaleza con el fin de solventar los problemas económicos que tiene nuestro país o Latinoamérica, ¿sí?, y de que esa manera, esa propulsión económica que produciría, por ejemplo, uno de los lugares con mayor petróleo, como se auspiciaba, ¿sí?, vamos a ver si esto se termina concretando, no sea para un grupo inescrupuloso de gente que viene a poner la plata, sino que sea como país un avance real, ¿sí?, en una economía más sana, pero también en los derechos de los trabajadores, en la explotación, en que no haya explotación, en que los jubilados puedan tener un momento más adecuado. Y entonces, bueno, que se pudiera utilizar esa plata en un mejoramiento cultural, ¿sí? Hablando de cultura como
una identidad, ¿no? Como la identidad del argentino, en pos, ¿sí? de una mejora, ¿sí? de las realidades en las cuales se están viviendo. ¿Sí? Bien, ¿qué más podemos decir de esta unidad? A ver. Es interesante hacer una mirada sobre el realismo social en toda Latinoamérica, ¿no? Desde Brasil, pasando por Perú, Colombia, ¿sí? Fíjense, ¿no? Venezuela, fíjense, traten de ir buscando información si no tienen conocimiento específico sobre eso y sobre cómo se encuentra cada país en particular con estos derechos. Dije Venezuela, digamos Bolivia, ¿sí? Bolivia había avanzado hace unos años, pero volvió ahora a retrotraerse, ¿sí? Chile, ¿sí? Uruguay, Argentina, ¿sí? Entonces, cuando ustedes empiezan a buscar esa identidad de una América común, realmente se les va a complicar porque es una América que trató de callar esa identidad común, ¿sí? Eh, Hubo una intención sociopolítica cultural de no trabajar en un post Latinoamérica. Algún momento se pensó, sí, en un tratado del Mercosur, ¿sí? Que era muy interesante, más allá de los resultados que terminaba dando, ¿sí? Pero como idea principal, digamos, era muy interesante, pero ¿sí? no terminó de dar los frutos necesarios. Y hoy en día tenemos una contraposición en Brasil y Argentina, que son las principales potencias de Latinoamérica, eh, llevando a, ¿sí? una especie de dictadura que se vivió en Perú, ¿sí? hace poquito, ¿sí? un golpe de Estado, ¿se acuerdan? Eh, los problemas económicos, sociales que está teniendo Colombia, ¿sí? El orden impuesto, si bien esto es no es América del Sur, pero el orden impuesto por Bukele, ¿sí? Y la realidad de toda América, América Latina para decirlo así, Hispanoamérica, España, América Latina me gusta más para incluirlo a Brasil, que está siendo diezmada, ¿no? por esta discusión. Hoy en día, llamémoslo izquierda-derecha o llamémoslo como querramos, pero pensemos, ¿sí? más allá de hoy, ¿por qué pasan estas cosas en América, ¿no? Porque hoy lo podemos trasladar en la Argentina en dos partidos, pero esta división viene continua, ¿no? O sea, no es algo de hoy. Entonces, ¿cómo hacemos que el realismo social pueda llevarnos a una cruzada, a una mirada que no esté tan cruzada, ¿no? Que plantee el progreso de toda América, ¿sí? En una América más lograda, en una América que se identifique más, que plantee el pueblo, la realidad social, ¿sí? Ya sea desde el realismo social como también desde, ¿sí? desde la realidad social que se está viviendo. En este momento estamos medio, estoy hablando de este momento y no estoy hablando del hoy específico que estés mirando el video, ¿no? Podemos tomar 10 años atrás, ¿sí? No importa. Está medio callado, no tenemos una fuerza cultural como en otro momento fue en México, por ejemplo, el muralismo, ¿sí? O en Argentina la vuelta a la democracia, ¿sí? Hoy por hoy hay realidades que buscan alzar la voz, pero están muy diezmadas y termina siendo un choque de ideas muy pobre
que no hace una sublevación. Por ejemplo, hace unos 5 años atrás, más o menos, poco menos, poco después de la vuelta del COVID, hubo muchos movimientos sociales en Panamá, que después se terminaron acallando, ¿sí? Y así se fue dando en algunos lugares de Latinoamérica algunos movimientos sociales que buscaban reconocer el lugar del empleado y que mejoren esas condiciones. Lamentablemente cada vez estamos yendo más hacia abajo, donde pasa todo, depende de donde ustedes lo miren, ¿no? Porque bueno, por ejemplo, hoy está pasando mucho que muchos empleados, ¿sí?, trabajan un mes, que mal trabajan, tienen un contrato firmado, cuando lo firman y al poco tiempo le hacen un juicio al patrón, que termina el patrón perdiendo un montón de plata y de situación económica, por la cual, sí, si se hubiera dado el lugar adecuado al trabajador y si se hubiera hecho el trabajador cumplido realmente con su contrato de trabajo, los dos estarían en mejor condiciones. Ambos se aprovechan uno del otro y esta idea del aprovechamiento termina dañando tanto a la industria como al trabajador. Entonces tenemos grupos que se acercan a una esclavitud en el 2026 junto con trabajadores o con empresarios que explotan, pero a la vez cuando tienen que hacerse frente a un juicio pierden lo que se había conseguido. Entonces, hoy por hoy el tema del trabajo está muy difícil, y se complica en los dos lados, porque sería interesante que se pudieran aunar fuerzas, trabajador, empresa, para sacar adelante esta empresa en este país, porque con una economía de apertura, con una economía en la cual el ser humano cobra un sueldo muy bajo, donde aparte el trabajo hay que cuidarlo porque no hay trabajo para todos. Hoy estaba leyendo también, por ejemplo, lo que hacían las grandes empresas para cuidar los bienes naturales, ¿sí? Por ejemplo, algo muy simple para que ustedes entiendan rápidamente, ¿sí?, los paneles solares. Entonces, las empresas implantan paneles paneles solares para obtener, ¿sí?, iluminación, para tener fuerza de luz, ¿sí?, de una manera más natural y que no dañe tanto al monoambiente, ¿sí?, al medio ambiente. Entonces, si se pensaran adecuadamente tanto uno como lo otro, entonces ahí se estaría aunando en las fuerzas y tratando de que el realismo social no sea tanto la sublevación social del trabajador, sino la equilibrada fuerza de trabajo industrial como humana. Hacia eso deberíamos tender y la idea es plantear un poco a partir de ahí el cierre de esta unidad y el cierre de esta materia. Espero que el día de mañana ustedes trabajen en post, ¿sí?, y no terminen siendo esclavos, ¿sí?, entre comillas, como le pasaba en la isla desierta a los trabajadores, ¿sí?, o como nos dejó plasmado en las obras el realismo social. Bueno, en pos de eso vamos a seguir estudiando y los veo en Lengua 4 el próximo año.